que puedan aprender en estos distintivos. La próxima estudio sobre los distintivos va a ser gracia sobre gracia. Un término muy lindo de aprender como cristiano, de buscar de Dios, de aprender sobre la gracia de Dios. Eso va a ser en el próximo estudio, que sería en 2 semanas. Estén orando sobre ese estudio. Un estudio largo, pero un estudio necesario, ¿no verdad? Para nosotros aprender sobre la gracia de Dios, que la verdad que sin la gracia de Dios, yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí, ¿no verdad? Gracias a Dios. Y este viernes estábamos compartiendo, y el Señor me puso en mi corazón de compartir también un poquito sobre lo del viernes que hemos estudiado. Y ese estudio fue como edificar la iglesia, edificando la iglesia a la manera de Dios. Es importante saber cómo estamos nosotros como iglesia, cómo estamos. Ustedes saben que la iglesia no es mi casa. La iglesia son ustedes, eso es importante saber. Solo en mi casa nos reunimos. La iglesia es cada uno de ustedes. Porque si tú te pones a pensar, tú pones mi casa, y si no ninguno de ustedes viene, entonces no hay iglesia, ¿verdad? Y ustedes son la iglesia, no es mi casa. Eso es importante. Mi casa es solamente el carapacho, como uno dice, donde nos reunimos, ¿no verdad? A veces es nuestro enfoque en las iglesias, lo ponemos que tiene un altar, las campanas, muchas cosas, religiosidad, ¿no verdad? Y vemos de que la iglesia eres tú, donde mora el Espíritu Santo es en ti. Si no hay Espíritu Santo, entonces no hay iglesia. Esa es la realidad. Esa es la prioridad. Que dejemos nosotros, que busquemos, que queramos, ¿no verdad? Más y más de llenarnos más del Espíritu Santo de Dios. Oremos, Señor, te damos la gracia. Ayúdanos a comprender, Señor, estos principios importantes a nuestras vidas, a nuestra iglesia que está pequeña aquí creciendo, ¿no verdad? A la iglesia que estamos aquí reunidos, Señor, para enfocarnos que según, Señor, nuestra distintivo de cómo nosotros funcionamos como iglesia, que podamos aprender y comprender todas esas diferentes opciones que existen en el mundo, pero Señor, opciones de que tú nos has dado una identidad como iglesia, Señor, y aplicarla y vivirla, Señor. Sí, sabemos, Señor, que tú eres el primero, el que edifica la iglesia. Tú eres el que hace la iglesia, Señor. Y aquí mis hermanos aquí presentes son los que representan tu iglesia. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros sabemos, Señor, que nosotros somos solamente un medio de cómo podemos nosotros representar a Dios en nuestras casas, en nuestro centro de trabajo, Señor, en la sociedad en la que vivimos, en la comunidad cristiana en la que nos desenvolvemos. Esa es la realidad, Señor. Que en nuestras vidas tú estás edificando a cada una iglesia. Cada una persona aquí es una iglesia, en el sentido de que es la iglesia de Dios. Que nosotros en donde estemos podemos representar a ti, mi Dios, lo mejor que podamos. No que son perfectos ni que somos perfectos, porque sabemos de que ninguno somos perfectos. Pero gracias a Dios te pedimos, Señor, que nuestra identidad en el mundo en el que vivimos, que las personas sepan de que nosotros amamos a Jesucristo, servimos a Jesucristo y nos rendimos a Jesucristo. Gracias, mi Dios. Te alabamos, Señor, en el nombre tuyo, Jesucristo, oramos y decimos amén, amén, amén. Ahí ustedes pueden leer, yo creo que en el grupo de las damas se mandó ese escrito sobre novedad que nos habla sobre edificando la iglesia. Y es importante ver que uno de los versículos que a mí me encanta, personalmente y como iglesia vemos, novedad que aquí nos habla, dice que no es con ejército ni con fuerza, Zacarías 4:6, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Leo parte de estos versículos o de estas anécdotas de estos que está escrito, ¿no verdad? Dice, otra característica distinta de Calvary Chapel es nuestro estilo casual e informal. Nosotros no nos involucramos con el sensacionalismo espiritual.
No tratamos de motivar carnalmente a la gente y no solemos gritar en la congregación. Yo creo que esto nace de nuestra creencia y confianza en Jesucristo, en el Espíritu Santo de Dios. Somos de la creencia de que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan todos los que la edifican. Y eso lo vemos ahí en el Salmo 127, versículo 1. Así que realmente toda nuestra ímpetu y esfuerzo no van a hacer la obra. Para una iglesia depender del sensualismo puede ser peligroso, porque suele entrar en conflictos con muchos principios espirituales y teológicos que ponen énfasis en la fe, la moral y lo divino por encima de las experiencias sensoriales y el materialismo. A continuación, vamos a ver unos cuantos principios y razones. Es importante ver aquí, si haces una pausa, vemos aquí, nos dice y nos habla de que el estilo de Calvary Chapel es casual e informal. Es interesante ver que aquí uno viene vestido, ¿no? ¿Verdad? Uno se pone, uno se viste así como tú eres. Hay personas y hay iglesias, y no paso prejuicio a ninguna iglesia que hace cosas así, ¿no? ¿Verdad? Pero dicen, pero cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que vestirte con el traje o el vestido más caro y más bello que tú tienes de tu closet. Tienes que venir. Hay iglesias que hacen eso, ¿sabías eso? Hay iglesias que si tú no tienes una corbata o un traje, a lo mejor ni te dejan entrar. ¿Sabías eso? Ha pasado eso mucho. Es importante, vemos de que el estilo es informal, es casual. Así como tú eres, así como tú te vistes, pues supuestamente uno tiene que vestirse decentemente. Tú sabes, eso no está en tema hoy en día, ¿no, verdad? Pero, ¿qué es informar? Vemos de que lo que el Señor está más interesado en qué es. En tu vestuario, en tu maquillaje, o como si tú tienes, hay predicadores, hay personas, hay pastores que se visten con un traje que cuesta como $3,000. Y sin eso no pueden predicar, porque dice que no. Ustedes saben, ustedes que han venido de ese tipo de iglesia de prosperidad, ¿no? Y el pastor tiene que estar manejando un Lamborghini. ¿Tú sabes para qué? No, ¿para qué? Porque yo soy hijo de Dios, Dios. Ahí vemos las cosas, ¿no? ¿Verdad? Que no nos involucramos en ese tipo de sensacionalismo, ¿no? ¿Verdad? Espiritual. No traemos esa sensación al espíritu, porque vemos que a veces el espíritu te trae quebrantamiento. ¿Verdad? A veces el Espíritu de Dios nos toca y nos hace que nos humillemos, nos da ante la carne, y vemos que no tratamos de motivar carnalmente, aunque yo a veces soy muy emocionante, ¿no, verdad? Pero ese no es el motivo, no es un motivo carnal. Es importante saber, hermanos, hermanas, que cuando tú entras en este tipo de creencia o en este tipo de práctica en una iglesia, empiezas ahora a caer, puedes empezar a caer en diferentes otros tipos de pensamientos. Me acuerdo, muchos, ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero yo me acuerdo que había aquí una iglesia, un movimiento espiritual que decían de que era la iglesia de raíces. Oh, el Espíritu de Dios, cuando es derramado, empieza uno ahora a reírse. Y empezaba el pastor a reírse, y después empezaban todos los líderes a reírse, y toda la congregación a reírse, tiradas en el piso, riéndose. Y ese era el Espíritu de Dios. ¿Sabías eso? No sé si ustedes escucharon ese movimiento. ¿Dónde está ese movimiento hoy en día? Eso ya no existe. Otro movimiento que existía, ese es sensualismo, eso es. Sensacionalismo, eso. Era que los perros, que entonces ahora la iglesia empezaba a ladrar como si eran unos perros, y ese era el Espíritu Santo. Los perros, ¡pam! Y todo el mundo empezaba a ladrar, y ese era así como decían de que el Espíritu Santo de Dios es como que ahora se movía mediante la gente ladrando como pedor.
como perro. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo no. ¿Dónde está esa iglesia? Eso ya no existe. Vemos también otras iglesias que tiraban serpientes, y tiraban las serpientes, y toda esa emoción, todo eso que tú decías, ok, Señor, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque vemos que si es Jehová, si tú edificas tu iglesia con ese tipo de práctica, ven, aquellos que trabajan entonces en vanos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Porque vemos de que Jehová es el que da el crecimiento, el que da, novedad, las virtudes necesarias para mejor representar a Jesucristo. Nosotros no vimos a Jesucristo en su ministerio decir, vamos ahora a todo el mundo, el Espíritu Santo, vamos, con todos los discípulos, vamos a reírnos, vamos a ladrar como perros. Vemos que eso no existía. No, dime dónde está eso en la Biblia, eso no existe. Pero vemos, hermanos, hermanas, que es importante que Cristo es el que va a edificarla y que Él es el que va a hacer su trabajo. A veces pensamos que somos nosotros, ¿no, verdad? A veces pensamos que somos, no, hay que hacer esto, hay que hacer este proyecto, hay que hacer vamos a hacer esto. Y vemos, hermanos, hermanas, que si no es Cristo, entonces todo lo que hacemos nosotros es en vano, porque Él no va a darle el crecimiento. Simplemente necesitamos, dice, observar y dejar y esperar en el Espíritu Santo de Dios, que mueve, que toque, que traiga, que añade, y a veces también Él hace sustracciones, ¿no, verdad? A veces personas vienen a la iglesia y el Señor a lo mejor lo llama ahora a ir a otra iglesia. Está bien. Pero qué bonito es ver cuando vemos que es el Espíritu Santo de Dios el que conmueve, el que atrae, el que busca. Y mira que Dios es tan generoso, que Dios es tan paciente. Mira que a veces novedad, a veces nos desviamos, a veces cogemos otros caminos. Y mira que Dios está atrás de uno siempre. Si tú perteneces a Dios, mira que Dios siempre está atrás de ti, ahí. Y tú que no, yo voy a hacer la vida como me da la gana, yo quiero hacer mis decisiones como yo quiero, yo quiero. Y Dios está atrás de ti siempre tratando de atraernos, de llevarnos, de buscarnos. Es interesante cómo Dios trabaja, pero Él es el que tiene que edificarla, si no nosotros trabajamos en vano. Parte de estos distintivos dice, no es mi iglesia. Ustedes saben que esto no es mi iglesia, es su iglesia. Yo creo que es muy importante recordar esto, porque si trata de llevar ese peso, de sostener la carga, dice, descubrirá que es demasiado grande. Se encontrará bajo la presión de crear planes, de crear entretenimientos, y entonces empezará a presionar y a manipular a la gente. Es interesante ver este tipo de iglesia también, la verdad que está así en ese sensualismo. Eso mismo. Eso es. Exacto. Vemos que cuando ese tipo de creencias, vemos que entonces tienen que empezar a traer proyectos y hacer más conciertos y hacer más y más. Y vemos que es una carga. ¿Y cuántas personas en ese tipo de iglesia? Primero, no crece espiritual. Segundo, ¿qué pasa? Se queman. Se queman porque están haciendo las obras. Y no es nada malo de tú hacer un concierto. Si el Señor te ha llamado a hacer un concierto, no es nada malo. Vemos a Billy Graham, ¿verdad? Como Dios lo usó, ha usado a Billy Graham grandiosamente en unos estadios grandísimos y trae sus bandas y tocan y hacen un llamado y muchas personas han venido a Jesucristo. ¿Cuántas personas no han recibido a Jesucristo por ese tipo de llamado, con ese tipo de evangelismo, ¿no, verdad? Y no hay nada mal con eso, pero es que si el enfoque es ese, el traer, vamos a las multitudes,
vamos a esto, vamos a hacer esto, Es interesante, ustedes saben, Calvary Chapel, nosotros en Calvary Chapel, en Miami, nunca nosotros mandamos unos tratados a ningún zip code, anunciando un evento, anunciando que el pastor viene a hablar, nada de eso, de ese manejo de marqueteo, ¿no verdad? Se ha usado nunca. Y vemos que qué bonito es ver cuando la iglesia va creciendo poco a poco, ¿no verdad? Quisiéramos nosotros aquí, si hoy en la mañana vinieran 50 personas más. ¿Dónde estuviéramos? ¿Qué hiciéramos? ¿Qué hicieran ustedes, verdad? Ustedes saben que la iglesia ¿de quién es? De Dios. ¿Y quién es la iglesia? Ustedes. Yo espero que ustedes digan, pastor, han venido mucha gente, ¿cómo podemos ayudar? Pastor, ¿cómo podemos participar? Pastor, ¿cómo podemos? Espero que eso sea, porque yo no lo voy a poder hacer. Son ustedes. Ustedes la iglesia. Volviendo al punto, vemos de que es importante, ¿no verdad, hermanos, hermanas? De tener mucha precaución con ese tipo de influencia o ese tipo de práctica, ¿no verdad? Que el mundo, en el mundo espiritual, vemos que se ve y que se da. Y vemos de que a veces, ¿verdad? Esos ministerios, aunque están llenos de personas, vemos de que la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios es bien mínima, bien poco. Porque se están llevando a llevar solamente por sus emociones y no por Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces vienen, se sienten bien. ¿No te ha pasado eso? Vienes a la iglesia, me siento en victoria, pastor, en victoria. Y llegas por ahí, sales de la casa y te llevaste la luz roja. Después no paraste en el stop. Después te llamó un primo y le empezaste a decirle malas palabras al primo por el teléfono. Entonces, ese es en victoria. Vemos, hermanos y hermanas, que eso no es victoria. Solo la victoria nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Que podemos hacer, tú sabes que humillarnos ante su presencia y decirle aquí, Señor, yo te necesito. Yo te necesito como nunca antes en mi vida. Yo te necesito. El cristiano nos enseña, ¿no verdad? Que la verdad viene de Dios. Vemos que nosotros, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no verdad? Aunque a veces hay experiencias bonitas en Dios. No hay nada que cuando tú estás cantando a Dios, ¿no verdad? Que tú estás alabando a Dios, you know? Y pues, a mí me ha pasado que siento el Espíritu del amor de Dios sobre mí. Y a veces yo me he erizado cuando estoy cantando a Dios. No hay nada mal con eso. Cada una persona es diferente. Puede ser que tú, para alabar a Dios, te más tranquilito, ahí, sentadito. No puede. Hay personas que no pueden sentarse, tienen que estar parados para cantar a Dios. Y está bien. Aquí se acepta. Tú puedes quedarte parado cantándole a Dios, o puedes estar sentando como Dios te guíe. Por eso siempre le digo, si quieren sentarse, pueden sentarse. Según Dios le guíe. Si quieren quedarse parados, quédense parados, alabando a Dios. Vemos que es importante, volviendo al punto, y el enfoque de nuestra, cuando confiamos en Dios, ¿verdad? Cuando esperamos en Dios, cuando sabemos que Dios es el que está en control total de cada una de nuestras vidas, es dejar a Dios que nos ministre, dejar a Dios y andar en el Espíritu. Dice, en Gálatas, ¿no verdad? Dice Gálatas capítulo 5, dice, versículos 16, 17 y 18, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Vemos es importante, hermanos y hermanas, dejarnos ser guiados por el Espíritu
de Dios. No por el emocionalismo, sino por el Espíritu de Dios. Es importante eso. Segundo, vemos, importante aquí en esta historia que nos habla, ¿no, verdad?, sobre cómo es que crecemos con Dios. Vemos de que aquí, primero vimos de que el estilo es causal e informal. No nos involucramos en ese sensacionalismo. No motivar, gritar, bailar. Y déjame decirte, hay personas, yo he oído iglesias que la gente está bailando por todas las líneas de la iglesia. Todo el mundo está desorbitado, todo el mundo está bailando. Y yo lo he visto. Yo he ido a iglesias y han pedido personas que es el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si es el Espíritu Santo, que se están dando contra la cabeza, Ese es el Espíritu Santo de Dios, que te vas a salir con un chichón, te vas a ir con una hematoma en el cerebro, te vas a tener que ir te van a llamar a rescue. Yo he visto eso. Yo he visto tirado gente en el piso dando vueltas. Yo he visto gente tirada en el piso con espuma en la iglesia. ¿Eso es el Espíritu Santo de Dios? Yo no sé. ¿Cabichapo? No. Aquí se hace con orden y organizado. Si una persona viene, dice, en las Escrituras, en Corintios, dice, si una persona viene del mundo, de allá afuera, nunca ha oído escuchado de Dios y viene a la iglesia y ve ese tipo de cosas, yo me espantaría. Dice, esto es la iglesia. Aquí lo que esto están los locos, están locos. No pasando juzgamiento, ¿no, verdad? Juzgando a nadie, pero es importante cómo es que nos identifica a nosotros como Calvary Chapel. Tú sabes, esa no es la prioridad. Confiamos en el Espíritu Santo. Otra parte aquí de Cristo es el que edifica la iglesia. Cristo es el que edifica su iglesia. Nosotros tenemos que serles fiel a Él. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Él. La carga, dice, es ligera. El peso debe ser ligero. Y vemos aquí, dice, no presionar a las personas ni manipular a las personas. Y vemos, hermanas, desafortunadamente vemos de que hay veces muchos de estos movimientos supuestamente con lo que hemos estado hablando, empiezan a manipular a las personas. Y es interesante ver que te empiezan a emocionarte, empiezan a inspirarte, empiezan a esto para después decirte, hace falta que des dinero hoy aquí, hace falta que... Y todo es para inspirarte, para emocionarte en lo físico, para que después tú pasarte cepillo, como uno dice. Interesante ver eso. Pon la televisión, vea muchas iglesias que están los miles y miles de gente. Vas a ver eso. Te tratan de emocionar emocionalmente para después entrar a tu bolsillo. Y eso a veces siempre me trae tristeza a mí. Ver los abusos, cómo manipulan a la gente. Yo conozco gente, ustedes saben, he visto gente que han salido de este tipo de iglesia y en vez de esa persona dice, mira, Dios me está llevando a otra iglesia. En vez de decir, ¿tú sabes qué? Vamos a orar por ti para que Dios te lleve a la iglesia que tú debes de ir, para que tú te sientas bien, para que tú crezcas. Así como, no, tú sabes lo que hacen ese tipo de personas. A veces maldicen a la gente. Oh, te vas a ir de la iglesia y te va a pasar esto y el diablo va a caer y el diablo esto y el diablo lo otro, maldiciendo, manipulando las emociones de esa persona para que se queden en la iglesia. ¡Wow! ¿Cómo puedes hacer eso? Hermanos y hermanas, en Calvary Chapel no hacemos eso. De misma forma que nosotros recibimos una persona que viene a la iglesia, esa persona viene a nosotros y nos dice, mira, el Señor me está llamando a ir a otra iglesia. ¿Cómo podemos orar por ti? ¿Cómo podemos orar por ti? Que sigue el plan de Dios, sigue a la voz de Dios. ¿Qué es importante eso? No es nuestra iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Es importante
hermanos, hermanas, saber de que cuando Jesucristo es el que conmueve, que lleva, dice, donde Dios guía, Dios provee. Y qué bonito es ver. Parte de esos distintivos vas a ver aquí sobre una propiedad que Carrie Chapo estaba tratando de comprar. Ellos habían comprado una propiedad y entonces el pastor habían hecho una demolición de un edificio y entonces todas esas cosas que se demolieron de ese edificio ellos pudieron cogerlas como donaciones y por 40,000 pesos pudieron hacer su iglesita, ¿no? ¿Verdad? Qué bonito ver eso, como Dios va otorgando, abriendo las puertas, proveyendo, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces después vieron que también el Señor estaba trayendo tantas personas, ¿no? ¿Verdad? A la iglesia que ya ese lugar era muy pequeño. Y entonces ellos empezaron a orar, ok, Señor, hay un problema grande aquí. Tú has traído tantas personas que no cabemos aquí. ¿Qué tú vas a hacer? Y vi una propiedad que se estaba en venta, unos inversionistas habían comprado, no pudieron hacerla enfrente. La señora también, la dueña, no le pagaron a la señora. Ellos pudieron entonces venir y ofrecer y sacar, como dice, todos los chavitos, ¿no? ¿Verdad? Que Dios había proveído aquí, Señor, que tú quieres que compramos iglesia, Señor, pero ese edificio, ese no edificio, era un terreno, y arriba de ese terreno hay que edificar. Dice que costaba como $300,000. Señor, nosotros nada más que tenemos como 100,000 pesos, 60 y pico mil dólares. ¿Qué vamos a hacer con una propiedad de 300,000 pesos que ahora hay que edificar, Señor? Y el pastor nos da preocupado, ¿qué iba a hacer? Y vemos de que, ¿qué pasó? Dice, Señor, ese no es mi problema, ese es tu problema. Tú has traído a la persona, arréglatela tú, Señor. Porque qué bonito es ver que esa carga no es tuya, esa carga es del Señor. Esa carga del Señor. Y ustedes saben que yo estaba buscando lugares, estoy buscando diferentes lugares de cómo podemos ir a reunir y congregarnos en diferentes lugares, porque la verdad que aquí está limitado esto, ¿no? ¿Verdad? Y qué bonito es ver que en esa búsqueda, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy leyendo estos versículos, estoy leyendo este libro, ¿no? ¿Verdad? Y como eso se aplica a mí, no es mi carga, es la carga del Señor. Si el Señor es el que quiere, el Señor es el que va a guiar. Si el Señor es el que desea, el Señor va a traer a la persona. Hemos estado orando, Señor, trae personas que sientan que esta es su iglesia. No por conveniencia. Tenemos personas que vienen del downtown, lejísimo. ¿Tú sabes cuántas iglesias hay del downtown aquí? Miles. Y vienen aquí. ¿Por qué? Porque Dios lo ha traído aquí. Hay personas que vienen de Hialeah, lejísimo. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué? Porque sienten que eso es lo que el Señor le está guiando. Eso es importante. Yo siempre oro, Señor, trae personas que conocen, que sepan, Señor, cuál es la misión, en dónde es que tú te debes de congregar, dónde es que Dios te habla. Eso es una cosa, eso es muy importante. Vemos, hermanos, hermanas, si tú vienes aquí a la iglesia, ¿no, verdad? Y dices, pastor, no digas esto, porque si no, a lo mejor el domingo que viene, nadie viene. No tengo que decirlo. Si tú vienes a la iglesia, ¿no, verdad? Y tú vienes domingo tras domingo y Dios no te está hablando, y Dios no te está ministrando, y Dios no te está equipando, y Dios no está, tú sabes, retándote. Entonces, no vengas a la iglesia. Busca otra iglesia que tú puedas, ¿no, verdad? Recibir la palabra de Dios, que tú puedas crecer con la palabra de Dios, que tú puedas seguir la palabra de Dios, que tú puedas servir a Dios con todo tu potencial que Dios te ha dado. Porque no venimos esto no es un social club. Esto es una iglesia. Esto es, ok, Señor, ¿qué tú deseas de mí? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú deseas de que yo haga para ti? Y eso es importante. En otras iglesias es importante. En otras iglesias vemos de que en cuanto tú llegas a la iglesia y esa persona sabe, ese señor es negociante, tiene negocio. Ese señor tiene dinero. El trato empieza a ser diferente con esa persona. ¿Sabías eso? Esa persona entró con un Mercedes. ¿Quién entró con un Mercedes? Esa persona entró con un Mercedes. Ven aquí, el parqueo para usted, venga. Hace así, le hacen tratar, ¿no, verdad? De que esa persona se sientan como que si fueran. Aquí somos todos iguales. Aquí somos todos iguales. Somos todos cristianos. Todos necesitamos salvación, todos necesitamos la gracia de Dios, todos necesitamos la misericordia de Dios. Y no importa qué carro tú manejas o cuánto tú tienes en el banco o no tengas en el banco, la realidad es que todos necesitamos de Dios. Y por eso es que venimos, por eso es que nos reunimos. Pero vemos aquí que cuando tú empiezas, y es importante, hay que estar bien
claro cuando este tipo de iglesia que estamos hablando empiezan ahora ¿qué? A manipularte. Hay que tener mucho cuidado. Vemos de que parte de cuando yo estaba tratando, Pastor Chuck, ¿no? Cuando estaba tratando de comprar este terreno, ¿no verdad? Vino a él estas preguntas. Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo a este rebaño de gente? Endeudándonos, además de tener que ahora edificar sobre este terreno. ¿Qué estoy haciendo? Él decía, ¿no? a Dios. ¿Dónde tengo la cabeza? Sudaba frío tratando, dice, de describir este asunto, de descifrar, este asunto. Entonces, Señor, me habló a mi corazón diciendo, ¿de quién es la iglesia? Y yo respondía, ¿es tu iglesia? ¿De quién es tu iglesia? ¿Tú sabes lo que es por un warehouse? ¿Ok? Un warehouse. ¿Ok? Un almacén. Para nosotros mover la iglesia a un almacén de 2,000 pies, 2,500 pies cuadrados. Que esto que lo otro. Dice, están pidiendo $4,000. Yo dije, pero eso no está en mi matemática. Tú sabes, $4,000 mensualmente para tener un warehouse, para tener la iglesia. Bueno, pues viendo el punto aquí, dice, pero Señor, y él me decía, ¿de quién es la iglesia? Y dice, ¿es tu iglesia? Entonces me contestaba, dice, bueno, ¿por qué te preocupas de una bancarrota? Dice, pensaba, porque me preocupo. Yo no soy quien va a la quiebra, el Señor es quien va a la quiebra. Entonces, ¿de qué me preocupo? Entonces él decía, ¿quién creó el problema? Y yo le respondía, tú lo has creado, tú eres el que trajo a toda la gente. Tú creaste este problema de la necesidad de más espacio. Entonces dice, así que él me aseguró, escuche, que era su iglesia y su problema. Él creó esta situación, entonces me sentía mejor porque según, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje de cómo la iglesia crece? ¿Cómo es el mensaje de la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia se desenvuelve? Y vemos aquí el pastor Chuck, lidiando con todos estos pensamientos, ¿no? ¿Verdad? ¿Y de qué voy a hacer? Él creó esta situación. Entonces dice, me sentía mejor. Hasta la siguiente vez en que me detuve en la esquina y miré la propiedad. Yo soy un poco difícil en convencer. Así que este proceso continúa en un periodo de tiempo. Es reconocer que nuestra congregación era su iglesia. Me aliviaba de esa carga. Qué rico, ¿no, verdad? No tuve que llevar yo mismo el peso y pude permanecer tranquilo. Esta era su iglesia, así que Él cuidará de ella. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no dijo, sobre esta roca tú edificarás mi iglesia. Tenemos que reconocer que es su iglesia y Él es quien dijo que la edificaría. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor. ¿Tú sabes que te amo? Jesús entonces no dijo, ve y edifica mi iglesia. Él dijo, apacienta mis ovejas. Esto es, atiéndelas y cuídelas. Ese es su trabajo, el añadir a la iglesia. Es su trabajo edificar a la iglesia. Mi trabajo es solamente, escuche, amar a las ovejas, cuidarlas, velar por ellas, alimentarlas, atenderlas y confiar en que el Señor edifique la iglesia y añada a los que ha de ser salvos.
wow, si tú te pones a pensar, muchos años de ser cristiano, muchos años de servir a Dios. Tú sabes que es interesante como el enfoque a veces de las iglesias empiezan a cambiar. Cuando tú te das de cuenta que la iglesia está tratando de depender, que la iglesia está tratando de solamente ver cómo las personas que vienen a la iglesia pueden ayudar a la iglesia. Eso hay que tener mucho cuidado. Al principio, conozco muchos ministerios, jóvenes, pequeños en la iglesia, y era servir al prójimo, servirle, cuidarle, como dice, atenderla, cuidarle, otorgarle, velar sobre ella, alimentarla, siempre confiar, siempre, tratando de ayudar a las ovejitas, siempre tratando de ayudarla, bendecirla, cuidarla. Y ya después entonces, según el ministerio va creciendo, ahora es, ¿qué es lo que ahora la iglesia puede traer? Ustedes, los miembros, puede traer a la iglesia. En vez de la iglesia servir, ¿no verdad? Que eso es lo que debe ser. Servir al prójimo, servirle a ustedes. No, ahora, ¿qué es lo que la iglesia ahora puede recibir de cada uno de ustedes para beneficio de la iglesia? Y eso ha pasado y sigue pasando en muchos ministerios. Eso es importante. Unos cuantos semanas hemos estado hablando sobre este tipo. ¿Te has preguntado cuál es la misión de la iglesia? Ahí está claro. ¿Cuál es la misión? Por supuesto vamos a servir, por supuesto vamos, tú sabes, a hacer misiones, todo lo que el Señor está haciendo con nuestra iglesia, ¿verdad? Oren por mí. En este lunes, martes y miércoles tenemos una conferencia que vamos a ir de pastores en Mary Island. ¿Ok? Y entonces, ustedes saben que hay una asociación que se llama CCA. CCA es la Calvary Chapel Asociación, una asociación que las iglesias que se quieren asociar con el movimiento de Calvary Chapel tienen que ser requisitos y no requisitos, sino saber cuál es el mensaje y los distintivos de la palabra, los distintivos de Calvary Chapel, ¿no verdad? Hemos estado hablando con ellos, con los pastores de allá de Mary Island, que son los líderes, ¿no verdad?, de todo lo que es la parte sur de aquí de los Estados Unidos. Y gracias a Dios hemos podido ahora, tengo a las 10:30, tengo la reunión con ellos, ¿no verdad? Después de tantos años que hemos estado orando sobre esto, y tengo la reunión con ellos para firmar, ¿no verdad?, confirmar la asociación, ¿no verdad?, con el Calvary Chapel. Porque hasta ahora nosotros hemos estado como Calvary Chapel, somos Calvary Chapel, ¿no verdad? Pero es más, como uno dice, ¿cómo es? Afincado, es aceptado, que el ministerio, ¿no verdad?, también participamos con los pastores de Calvary Chapel. Qué bonito es ver, hermanos, hermanas, cuando tú ves que es Dios el que va, ¿no verdad?, guiando, como es Dios el que va confirmando, cuando es Dios. Y es importante que para nosotros, como iglesia, mi labor, hay labor, los niños se están cuidando. Necesitamos un pastor para los niños, necesitamos un pastor para los jóvenes, necesitamos un pastor, ¿no verdad?, para las misiones. Necesitamos muchos pastores, ¿no verdad?, que esté overseeing todo lo que es el ministerio de alabanza. Necesitamos ayuda en todas las áreas, en todas las capacidades, en todo. Pero la prioridad para mí, como iglesia, como pastor de la iglesia, es apacienta mis ovejas, atiéndelas, cuídalas. Velar por ellas. Amarlas a ellas. Y tú sabes que en el rebaño siempre hay ovejas que son muy nice, muy nice, muy nice. Siempre están bien nice. No dan problema. Pero a veces hay ovejitas que tienen que romperle una pata. A veces hay ovejitas que romperle una pata para que sigan el rebaño.
Porque es muy fácil, se distraen muy rápido, se alejan muy rápido, ¿no, verdad? Se apartan muy rápido y a veces hay que estar llamándola, mandándole un versículo, orando por ellos y ser bien pacientes con ellas y amarla y recibirla. Eso no es lo que Jesús hizo. Eso no fue lo que Jesús hizo. Eso es importante. Aparte de que sabemos que tenemos que discipular, que tenemos que, crear discípulos, ¿no, verdad? Y todo eso, entrenar discípulos, todo eso es necesario, todo eso es necesario. Todo eso es importante. En cómo nosotros nos enfocamos, ¿no, verdad? En el ministerio, en el llamado de que Dios te ha llamado a ser para la gloria y la honra de Dios. Y es importante, hermanos, hermanas. Vemos ya a veces, ¿no, verdad? Cuando tú tratas de salirte de esas reglas bíblicas que existen en 1 Timoteo, en 2 de Timoteo, donde habla sobre los líderes de la iglesia, cómo deben de ser, qué deben de ser, cómo deben de comportarse, cómo deben de vivir. Y cosas, es importante, cuando tú te sales de eso, y ahora es en proyecto, ahora es emoción, ahora es... pierdes el hilo. Nos habla del libro, ¿no, verdad? Pierdes el hilo de lo que es esencial y primordial para Dios. Vemos que dice que cuando uno combate para ganar, no tiene que combatir en mantener el ministerio. Cuando uno no combate, cuando tú no combates para ganar, no tiene, dice, es importante, es muy fácil empezar un ministerio, pero requiere bastante requisito y bastante esfuerzo en mantener ese ministerio. Es muy fácil empezar un ministerio, pero requiere sacrificio, tiempo, plan, orar, el espíritu, novedad, para que tú no sientas que ese es una carga que tú tienes que sobrellevar, porque es Dios el que lleva esa carga. Yo los entrego a todos ustedes a diario. Cuando yo me voy a acostar, adiós. Señor, aquí está la congregación. Yo tengo que dormir porque me tengo que despertar temprano. Es aquí, Señor. Entrego toda la carga, todos los retos, todas las dificultades, todas las enfermedades, todo a ti, mi Cristo. Encárgate de ella hasta que yo me despierte. Hay que hacerlo. Si no, te quemas. Vemos, hermanos, hermanas, que es importante, ¿no, verdad? Que cuando tú tratas de mantener, te vas a quemar. Eso es importante eso saber. Cuando tú no tratas, porque tú sabes que es Dios el que está haciendo la obra, ¿no, verdad? Qué bonito es ver cuando Dios es el que está haciendo la obra. Tus esfuerzos y todo, vas a ver, vas a reconocer que, ay, Señor, gracias, porque tú eres el que quita esa carga, que tú quitas esa yugo. Sí, exacto. Vemos que es importante, hermanos, hermanas, que según dejamos a Dios que obre, vemos de que Dios es el que... Me encanta, Dios es el que tiene la última palabra. No es uno. Cuando tú luchas para ganar, no solo significa involucrarte en los últimos programas que existen para el crecimiento de la iglesia, obtener buenos resultados. Esto también puede suceder en un ambiente espiritual exaltado, donde el crecimiento de la iglesia es creado por la exaltación emocional y espiritual, exagerando los dones del Espíritu Santo. Vemos cuando tú tratas en esas emociones de involucrarte y vemos, hermanos, hermanas, que eso o puedes sentirlo o no puedes sentirlo. A veces personas dicen, no, porque ya yo no lo siento. Tú no lo sientes. Vemos que una vez más tiene una situación muy difícil, porque si usa este sensacionalismo espiritual para atraer a reunir a las multitudes, ha iniciado un camino cuesta abajo por un calle de un solo sentido, que solamente le traerá más problemas conforme
continúe. Si atrae a las personas a través de lo supernatural y lo espectacular, y si esto es su fuerte, entonces tiene que continuar en esto para obtener otras experiencias espirituales o exóticas y así retener al grupo que ha reunido a través de estas clases de fenómenos. Hay algo acerca de nuestra naturaleza humana que sin importa cuán atractiva o exótica una experiencia puede ser, nos cansamos pronto de ella y queremos algo más. Un nuevo giro, un nuevo ángulo, una nueva atracción al poder. Parece ser como que tomara más y más esfuerzo para mantener el mismo nivel de la emoción y el estímulo. Un caso puntual nos habla de él sobre un bote, ¿no es verdad? De que compró un bote pequeño y después tuvo que comprar un bote más grande y llegó al punto de decir, no, ya no quiero ni bote ni motor, ya no quiero ese lío, un lío formado. Vemos que a veces nos da, cuando tú tratas de mantener, de esforzarte para mantener, tienes que crear más cosas. Y tú al crear más cosas, ahora tienes que, ¿qué? Te sientes como que agotado. Qué bonito es, hermanos. Vemos de que parte del principio en Calvary Chapel dice, no existe este alboroto, que soy muy, a veces yo tengo alboroto, ¿no? En Calvary Chapel no existe este alboroto. Nosotros no estamos en la búsqueda carnal de nuevos programas o emociones espirituales para tratar de atraer a la gente. Dice, es la palabra de Dios en la que confiamos, en la que enseñamos y en la que nos apoyamos. Es el fundamento sobre el cual estamos edificados. Es inagotable, no consume. Ella se mantiene andando y siempre caminando. Es por esta razón que tenemos un estilo informal y casual que se refleja en nuestro ministerio. Es su iglesia, así que no tenemos que sudar, nosotros realmente no acudimos a seminarios sobre cómo edificar una iglesia más grande, traer más miembros, cómo crear una iglesia amistosa o los que atiendan, o cómo desarrollar un plan de 5 años. ¿Quién sabe, no verdad? Si estamos aquí en los próximos 5 años. Entonces dice, aquí el libro dice, vamos a ministrar hoy. Muchas otras cosas, pero el tiempo se me va. Tenemos la comida, tenemos que viajar, pero quería compartir unas cuantas cositas de esas, ¿no? ¿Verdad? Que es muy lindo para nosotros. Termino con esto. Dice, yo no tengo esta filosofía. Dice, si no está roto, no lo repare. Dios continúa bendiciendo las enseñanzas de su palabra a la iglesia, continúa creciendo en el Señor, continúa añadiendo diariamente y Él honra su palabra como Él dijo que lo haría. Estoy satisfecho, dice, que mientras Dios siga bendiciendo la palabra, yo me mantendré enseñando la palabra de Dios. ¿Por qué debo de cambiarla? ¿Por qué debo de modificarla cuando funciona? Dice, si llegase el día en que no funcione más, entonces la palabra de Dios ha fallado. Así que, ¿por qué enseñarla? He descubierto que al momento en que termino el estudio a través del Antiguo Testamento, estoy hambriento y listo para empezar en el Nuevo Testamento. Después de que he finalizado el Nuevo Testamento, me es emocionante el volver otra vez a Génesis en el Antiguo Testamento. Esto va en aumento cada vez que lo hacemos. Usted gana y aprende mucho más y ha sido más enriquecido, así como la iglesia. Esto, dice, no envejece si se echa de perder. Nunca lo lleve al lugar donde usted tiene que encontrar alguna nueva clase de entrega, de intriga o de experiencia. Es solamente, dice la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz
Ministra al espíritu de las personas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a estar en tu palabra, a confiar en tu palabra, a depender de tu palabra. Que tu palabra nos conmueve, nos trate, nos cambie, nos purifica, Señor, nos santifica, Señor, nos edifica para poder ser una iglesia justa, santa para ti. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por estos distintivos, Señor, que nos hace diferente. No es una iglesia, no es que nos hace diferente. No que muchas otras iglesias están mal, pero sí sabemos, Señor, de que para todos, Señor, queremos siempre complacerte a ti. Y te damos las gracias, Señor, por todas las oportunidades que tú nos das de servirte. Es una bendición de Dios, Señor, servirte al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Señor, de amar, Señor, de servir. Gracias, mi Dios, te pedimos, Señor, que eso nunca sea parte de nosotros, Señor. Que podamos cuidarnos unos a otros, que podamos orar unos por el otro, que podamos, Señor, crecer unos a otros, que podamos, Señor, humillarnos unos a otros, que podamos, Señor, rendir cuenta unos a otros, Señor, que podamos, Señor, glorificar tu nombre sobre todos los nombres, Señor. Sé con la comida, Señor, con el tiempo de compañerismo, bendícelo. Toca a mis hermanos, hermanas aquí que están presentes, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu a diario, cada minuto, cada segundo. Dale hambre de tu palabra. Señor, te pido por el viaje, Señor, por la reunión, Señor, allá con los pastores, Señor, que sea linda, de un grato, Señor, sabiendo, Señor, de que tú estás en el centro de todo, mi Dios. Te pedimos, Señor, por el contenedor que todavía está ahí en Santiago esperando. Señor, te pedimos que esta semana, Señor, se pueda redimir, se pueda sacar, que se pueda llevar a las iglesias para que puedan repartir todos estos bienes, Señor, para el pueblo que lo necesita. Te pedimos por ellos, Señor, por todos los pastores que están pasando por momentos difíciles en estos momentos, Señor. Te pedimos por ellos, sus familias, sus congregaciones, Señor. Te pedimos por tu protección. Te pedimos por este país, Señor, que se acerque a ti, que busque de ti, Señor. Que se arrepienta, Señor, de todos sus pecados, Señor. Y que te pongan a ti como prioridad en sus vidas. Te pido por mis hermanos, dale una buena semana, una semana llena de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú les hables, que tú estés ministrándoles, que tú estés revelándoles a ellos, Señor, con poder, Señor. No con emoción. Aunque a veces hay emoción cuando uno está con Dios, ¿no, verdad? Uno a veces llora, uno a veces se ríe, uno a veces se goza, pero ese no es el esencia, Señor. El esencia es tu Espíritu Santo. Lo esencial es tu Espíritu Santo. Queremos más y más de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, llénanos, tócanos, refréscanos. En el nombre tuyo, Jesucristo, oramos. Y decimos, amén.